Bueno, entonces para hoy tenemos una clase en la que, vamos a ver sobre todo la representación de fuerzas y los diagramas de cuerpo libre. Entonces nosotros ya habíamos visto en otra sesión que íbamos a, o que representamos fuerzas mediante flechas. Entonces, esas flechas, de cierta forma, se les coloca un tamaño, eso va a representar la magnitud, una dirección, que es hacia donde, digamos que el ángulo que tiene respecto a la horizontal, y una dirección, que es hacia donde está la punta de esa flecha que nos representa una fuerza. Entonces, como en las guías anteriores, pues nos indican que es necesario que, pues, que leamos cada enunciado y que utilicemos nuestra imaginación o con elementos reales para comprender cada situación y con eso intentar darle respuesta de forma clara a lo que se pide, porque muchas veces se responde sin mirar qué es lo que pide la pregunta y entonces ahí es donde fallamos. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, entonces dice, primero nos dan una definición de diagrama de cuerpo libre que nos dice, un diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas externas que actúan sobre un objeto, utilizando vectores o flechas que indican la dirección de las fuerzas, que pueden ser el peso, la normal, el rozamiento, la tensión en el caso de que haya cuerdas o la fuerza restauradora cuando se tengan resortes. Es importante que el diagrama sea correcto, ya que es una forma de abordar una situación problema en el área de la física, que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Por lo tanto, de estos trazos depende la solución de los ejercicios que se propongan. Entonces ahí nos indican que debemos hacer unos diagramas de cuerpo libre en las siguientes situaciones, que son 5. Yo nada más representé 4 en las diapositivas. Entonces, una piedra en caída libre. Entonces, en uno de estos momentos donde se está cayendo esta piedra, digamos aquí, elijamos este punto aquí, acá, ¿qué fuerzas actúan sobre esa piedra que está cayendo en ese instante? Sabiendo que la velocidad inicial, acá faltó un sub-cero, la velocidad inicial es cero, o sea, la persona que está ahí sobre la lomita la dejó caer, no la empujó, sino la dejó caer simplemente, entonces la velocidad inicial es cero. Entonces, en este momento aquí, ¿qué fuerzas actuarían sobre esa piedra que está cayendo? Los escucho. La gravedad. La gravedad. Bueno, la gravedad se traduce en el peso, ¿cierto? En el peso. Entonces, el peso es esa fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza actuaría ahí? De rozamiento. De pronto hay una fricción, una fuerza de fricción con el aire, pero pues esa fricción, pues digamos que es mínima. Entonces, sí hay una fuerza pero de fricción, pero es mínima con el aire, porque el resto no se está tocando con ninguna otra superficie. Entonces, así como la fuerza más representativa que actúa ahí es esa, la fuerza de gravedad o el peso. ¿Listo? Es la única fuerza que actúa ahí, porque, bueno, sí, la única fuerza que actúa ahí, porque si hubiera una fuerza aplicada sobre la piedra, únicamente actuaría en el momento que se lanzó.
Después de eso ya deja de actuar porque ya no hay contacto entre las manos de la persona y la piedra, pero en este caso se dejó caer, o sea, no se empujó. Bueno, digamos, en el caso de una pelota describiendo un movimiento parabólico. Entonces, un movimiento parabólico, entonces aquí la línea en negro, pues describe una parábola. Una parábola. Entonces, esto es una función cuadrática que me imagino que ustedes ya la han trabajado allá en matemáticas. Bueno, entonces, si ubico, digamos, aquí en este punto de la pelota, aquí qué fuerzas actuarían. No, pues igual la fuerza de la del peso, ¿no? La del peso, sí, que es directamente hacia abajo. La fuerza con que se lanzó. La fuerza con que se lanzó está actuando allá, porque es que la fuerza con que se lanzó es en el momento que se lanzó. Recuerda que para que actúe una fuerza debe haber contacto y, y hubo contacto cuando la pelota arrancó acá, pero una vez la pelota arranca, pues ya gana una cantidad de movimiento, gana un estado de movimiento, pero allí donde estoy dibujando las fuerzas, no, ya no está actuando la fuerza, porque para que actúe una fuerza, pues dijimos que tenía que haber contacto o interacción entre dos cuerpos, que en este caso no lo hay. Entonces, solamente está actuando el peso, nada más. Si estuviéramos hablando de velocidades, sí hay unas velocidades, pero entonces ya el concepto de velocidades es distinto al de fuerza. Listo. Entonces, un carro de juguete sobre el suelo es jalado por una cuerda. Entonces, ¿qué fuerzas actúan ahí? De tensión. La fuerza de tensión porque hay una cuerda. Entonces, vamos a ubicar acá. Entonces, acá habría una tensión. Ahí, una fuerza de tensión. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el carro de juguete? Rozamiento. De fricción. Listo, rozamiento. Entonces, la superficie le ofrece a las ruedas una fuerza de rozamiento. Entonces, esa Gravedad. fuerza de rozamiento pues va así en sentido contrario del desplazamiento. Entonces, acá iría una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el carro de juguete? Gravedad. La gravedad, eso se traduce en el peso. O la fuerza de gravedad. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza que jala, la del niño que jala el carro. Esa es la tensión, Ah, porque el niño aplica la fuerza a través de la cuerda. Entonces se genera una tensión en esa cuerda. Entonces nos hace falta una fuerza. Entonces, no nos acordamos, entonces devolvámonos acá. De esas fuerzas que anotaron acá en esta diapositiva, que ahora sí me perdí, bueno, acá. El peso ya lo anotamos allá. La normal, allá actuará normal. ¿Saben qué es la fuerza normal? La fuerza de la superficie. Exactamente. Es la fuerza que ejerce la superficie para mantener el carrito sobre ella. Entonces,
como el carrito está aquí sobre esa superficie, entonces hay una fuerza acá hacia arriba. Bueno, eso es directamente hacia arriba, que me quedó como un poco torcido. Bueno, ¿normal o fuerza normal? Fuerza normal, F sub n, que es un poco grande. F sub n. Entonces, ¿esa fuerza qué es? Es la fuerza que hace la superficie sobre el carro para mantener el carro sobre esa superficie. Porque yo siempre hago el ejemplo y varios ya pues, se lo saben, que cuando una superficie no me ofrece suficiente fuerza normal, pues yo me hundo en ella. Entonces, el ejemplo más facilito es el de una piscina. Entonces, va por el borde de la piscina y se para sobre el agua y la superficie del agua no le ofrece suficiente fuerza normal y usted se hunde en ella. ¿Listo? Ahora, esas son todas las fuerzas que actúan sobre el carro, ahí están todas las fuerzas, no actúan más. Luego dice, una caja es llevada por un hombre que se desplaza en línea recta. Entonces, bueno, acá quedaron fue dos cajas representadas. Entonces, ¿qué fuerzas actuarán sobre esa caja? Hablen. La del peso. La del peso. Listo. Entonces, aquí sobre estas cajas actúa una fuerza, bueno, vertical hacia abajo, ¿no? Me quedó torcida. Una fuerza de gravedad o peso. Listo. Y sobre ellos actúa una fuerza normal, sobre esas cajas. Sí. Pues digamos que no, porque Porque como es las cajas están sostenidas sobre las manos del man. sí. Entonces esa fuerza normal vendría aplicada por las manos, sí, por como dice usted. Pero entonces más bien eso sería una fuerza aplicada porque la persona está haciendo una fuerza hacia arriba. O sea, de aquí para arriba sería una fuerza aplicada. En vez de fuerza normal, fuerza aplicada, porque el hombre que aparece ahí en la diapositiva, pues él hace una fuerza hacia arriba para mantener las cajas ahí. Y esa fuerza tiene que ser equivalente al peso. O sea, fuerza aplicada debe ser igual al peso, nada más que están en sentido contrario, una para abajo y otra para arriba. Porque pues si el hombre hace mucha fuerza, pues él lo que hace es empujar las cajas hacia arriba y a él no le interesa empujarlas, a él le interesa es llevarlas. Entonces, esas son las dos fuerzas que actúan ahí. Y mientras él aplica esa fuerza, pues él ya se va desplazando para llevar las cajas, ¿cierto? Pero, pero sobre todo la fuerza que él hace es hacia arriba, del resto ya él con sus piernas pues va llevando la caja, ¿cierto? Las cajas hacia el sitio donde le corresponde. Y nos queda la parte E que no la dibujé, entonces esa sí toca pues que ustedes la representen y la resuelvan allá en la solución de la guía. Entonces aquí nos toca ver un video, pero entonces el video se llama tensión, peso, fricción y fuerza normal en diagramas de cuerpo libre. Entonces, cuando ustedes se encuentren con esto, ustedes nada más le dan clic en ese link y ahí se conectan con el video directamente para que no estén, digamos, pensando si es un video o es. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre todos los cuerpos que están en la atmósfera terrestre, sin importar si tocan o no la superficie? Ya de pronto ya sabemos la respuesta, pero entonces esperémonos a ver el video. ¿Cuál es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie donde se apoya un cuerpo? Y la C, represente y explique un diagrama de cuerpo
de un cuerpo en reposo que está suspendido de una cuerda atada a un... La D dice, dibuje y justifique un diagrama de fuerzas de cuerpo, diagrama de fuerzas de un cuerpo en reposo apoyado sobre una superficie horizontal que es jalado por una cuerda sin que se aplique fuerza suficiente para causar cambio de posición del objeto. Y la D, haga un diagrama de cuerpo libre de una repisa de 20 newton de peso que está suspendida mediante dos cables a un techo. Si sobre dicha madera está colocado un cuerpo de 8 newton de peso, como se indica en la figura. Entonces ya ahí nos dan la figura. Entonces miremos entonces el video. Espera, porque como que no se dejó. Entonces intentémosle de otra forma. Entonces, En el contexto de los diagramas de cuerpo libre. Aquí tenemos una mesa y sobre esta mesa tenemos un bloque en reposo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este bloque? ¿ahí escuchan? Para responder a esto vamos a dibujar ¿Escuchan el video? un diagrama de cuerpo libre en donde nos vamos a enfocar Sí. solamente en el bloque. ¿Sí? Sí, señor. Recuerden que en un Listo. diagrama de cuerpo libre solamente vamos a analizar las fuerzas que están actuando sobre un objeto del sistema. ¿Qué es lo que pasa con este bloque? Suponemos que este bloque se encuentra en el planeta Tierra y que está en reposo. Como el bloque se encuentra en la Tierra, va a tener un peso porque está la fuerza de gravedad actuando sobre este bloque. Vamos a dibujarlo en el diagrama. Es una fuerza hacia abajo con magnitud F sub G, o también podemos llamarla W. Y aunque este bloque está en contacto con la mesa, está en contacto con la Tierra, Ya no se escucha nada, profe. Espera un momentico entonces.
Entonces, ¿escucharon el video, cierto? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre todos los cuerpos que están en la atmósfera terrestre, sin importar si tocan o no la superficie? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La gravedad. La gravedad, muy bien. Entonces, para que nos aclaremos, digamos fuerza de gravedad o peso. Fuerza de gravedad, no solamente gravedad, sino fuerza de gravedad. Es que a mí no se me escuchó el audio del video. A mí. Bueno, ya tendrías que ver el video nuevamente. Ahí está el link. Ahí está el link. Entonces, ¿qué? Eso está en las... eso está en la guía. Entonces, ¿qué? De todas maneras, hay unos que acabaron de ingresar a la clase porque llegaron tarde. Entonces, pues yo les voy a enviar ahí el link. Claro, ese link ahí quedó como muy grande, pero bueno. Ya les envié ahí el link como para que lo tengan para verlo. Tengan para verlo ahorita apenas se acabe la clase. Entonces, la parte B dice, ¿cuál es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie donde se apoya un cuerpo? Entonces, ¿de qué fuerza ya hablaban? Que es perpendicular a la superficie donde se apoya un cuerpo. Bueno, creo que eso ya lo hemos trabajado, dependientemente del video. La normal. La normal, sí. Ahora dice, represente y explique un diagrama de fuerzas de un cuerpo en reposo que está suspendido de una cuerda atada a un techo. Entonces, ahí, venga, ¿dónde ubico el puntero? Me perdió. Acá está. Entonces, vean, si hay un techo, digamos que este es un techo, y hay un cuerpo suspendido de ese techo mediante una cuerda. Esta es una cuerda, entonces, ¿qué fuerzas actúan ahí? De tensión por la cuerda. De tensión por la cuerda, sí, la fuerza de tensión. ¿Y qué otra fuerza? Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad o peso. Aquí no hay fuerza normal porque el cuerpo no se está apoyando sobre una superficie, está colgado en el aire, entonces no hay fuerza normal. Entonces, para que haya fuerza normal, tiene que haber contacto entre un cuerpo y una superficie. ¿Listo? Ahora, acá yo hice el diagrama un poquito diferente porque hice una cuerda aquí como en diagonal, pero igual pues en ese mismo sentido se dibuja la fuerza de tensión. Entonces dice, dibuje y justifique un diagrama de fuerzas de un cuerpo en reposo apoyado sobre una superficie horizontal, que es jalado por una cuerda sin que se aplique una fuerza suficiente para causar el cambio de posición del objeto. Entonces, digamos que acá está la cuerda. Entonces, hacia el lado donde está la cuerda hay una fuerza ¿de qué? Tensión. Tensión. ¿Qué otras fuerzas hay en el cuerpo? En ese bloque azul.
El peso del bloque. El peso del bloque. Entonces, que lo vamos a La fuerza normal. la fuerza normal, porque hay una superficie sobre la que se apoya el bloque. Muy bien. Fuerza normal. ¿Qué otra fuerza? Fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción está hacia allá. Entonces, esa fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es superior. O sea, esta fuerza de fricción es más grande que la tensión hacia allá. Bueno, de pronto acá no quedó tan bien representado, pero esa fuerza de fricción es más grande que la fuerza de tensión que hay aplicado hacia allá. Porque esta fuerza de, de tensión pues tendría un componente acá horizontal. Entonces, digamos que esa fuerza de tensión en lo horizontal, digamos en este caso hacia la derecha, tendría que ser menor a la fuerza de fricción. Y al ser menor, pues eso hace que no alcance a mover el cuerpo. Por eso es que a pesar de que se aplique una fuerza, no alcanza para cambiar el cuerpo de posición. Sigue ahí donde está. En la parte E dice haga un diagrama de cuerpo libre de una repisa de 20 newton de peso que está suspendida mediante dos cables a un techo. Si sobre dicha madera está colocado un cuerpo de 8 newton de peso, como se muestra o como se indica en la figura. Entonces, nada más nos están pidiendo el diagrama de cuerpo libre sobre la repisa. Entonces, o sea, sobre la que vemos más grisecita de 20 newton. Entonces, ¿qué fuerzas actuarían ahí? Rápido. Sobre esta repisa, ¿qué fuerzas actúan? Fuerza de gravedad y fuerza normal. Entonces, hay una fuerza de gravedad que es hacia abajo. Y la fuerza normal es porque hay contacto entre dos superficies. En este caso es la superficie de ese bloque de 8 newton sobre el ¿qué? Sobre la repisa. Entonces, esa fuerza normal es hacia abajo, que vendría a traducirse en el peso de ese bloque de arriba. Entonces, pero para mi repisa de 20 newton es una fuerza normal, porque hay contacto entre dos superficies, y es hacia abajo. Entonces esa fuerza normal vendrían a ser los 8 newton de peso de ese bloque que está encima de la repisa. ¿Y qué otras fuerzas me hacen falta sobre esa repisa? Porque deben haber dos fuerzas hacia arriba que me contrarresten esas fuerzas que hay hacia abajo para que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Cuáles serían esas fuerzas? Mire, estas líneas lo que representan son unas cuerdas, ¿cierto? De las que está suspendido la repisa. Entonces, para contrarrestar esas fuerzas hacia abajo, hay una fuerza de tensión hacia arriba, digamos acá una tensión 1 y acá una tensión 2. Aunque estas fuerzas de tensión deben ser iguales porque el cuerpo está ubicado, el cuerpo de 8 newton está ubicado en todo el centro de, digamos, de esa repisa. Entonces, ese sería el diagrama de fuerzas. Dos tensiones hacia arriba, la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Solamente son las fuerzas que actúan sobre la repisa, porque eso es lo que nos piden en el enunciado. Listo. Acá nos dicen que vamos a ingresar en un link que es una página de la Universidad de Colorado y donde vamos a descargar una simulación que se llama Fuerzas en una dimensión.
Dice que una vez lo haga, abra la aplicación y compruebe su funcionamiento. Si no lo hace, recuerde que debe tener instalado el software Java en su computador. Lo puede descargar en este link. El Java, la mayoría de computadores lo tienen, pero si no lo tiene, hay que descargarlo y es gratis. Con la simulación en funcionamiento, al lado derecho de la pantalla verifique la activación de los parámetros, mostrar fuerzas y mostrar fuerza total. También al lado derecho puede elegir si la superficie ofrece fuerza de fricción o no, y el objeto a empujar sobre la superficie, entre una cabina de archivo, refrigerador, libro de texto, cajón o perro somnoliento. Entonces ubique el cursor sobre el objeto a empujar y oprima el clic izquierdo. Luego vaya moviendo el mouse suavemente en la dirección hacia donde quiere aplicar la fuerza y mueva el objeto sobre la superficie. De acuerdo a lo observado por usted, responda las siguientes preguntas. Entonces, vamos a introducirnos acá en el link que nos indica. Entonces, el link se llama Fuerzas en una dimensión. Entonces, es un link que no funciona en línea. Hay otros que sí, pero este no. Entonces, toca bajar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es descargar ese link. ¿Listo? Entonces, una vez lo descarguen, entonces yo ya lo tengo descargado. Entonces el link se llama Fuerzas en una dimensión. ¿Qué es esto? Entonces ustedes deben descargar esto y ver que digamos que esto les abre. Si no les funciona, entonces hay que descargar el software Java, que es como un complemento para que esto funcione. Entonces acá yo puedo, bueno, acá está activado, agrando esto, acá está activado mostrar fuerzas horizontales y mostrar fuerza total, está activado. Entonces, sobre el, digamos en este caso, la cabina de archivo que es esta, siempre he aplicado fuerza normal porque está sobre una superficie, está sobre el suelo, y está la fuerza de gravedad que es el peso. Si quiero puedo activar barreras para que al yo empujar eso, pues tranque ahí el objeto que yo empuje. Si hay fricción, ahí está seleccionado que sí o que no. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por ahora que sí hay fricción, o sea, sí hay rozamiento del suelo contra la cabina de archivo. Pero pues yo puedo escoger refrigerador, libro de texto, cajón o perro somnoliento. ¿Listo? Entonces yo hago clic izquierdo y voy empujando. Entonces observe que a medida que aumento la fuerza aplicada, va aumentando la fuerza de fricción, hasta que, bueno, esta siempre va siendo igual, hasta que la fuerza aplicada es mayor, y entonces la fuerza total se hace hacia el lado de la fuerza aplicada y se logra el desplazamiento. ¿Listo? Ahora, si quiero pausar ahí, si quiero borrar, ¿está seguro que desea borrar los gráficos? Sí, entonces vuelve a la posición inicial. Entonces, observemos ahí que la fuerza aplicada, yo aumento la fuerza aplicada con el clic izquierdo del mouse, y a medida que va aumentando, pues va aumentando la fuerza de fricción. Pero hay un momento en que yo venzo esa fuerza aplicada, o sea, con la fuerza aplicada venzo la fuerza de fricción, venzo la fuerza de fricción porque es mayor la fuerza aplicada que la fuerza de fricción. Y el archivo pues se va moviendo. ¿Listo? Y puedo empujarlo también en el otro lado, vea. Cuando es mayor la fuerza aplicada a la fuerza de fricción, entonces se logra
una fuerza resultante o una fuerza total hacia un lado y de esa forma se logra que se desplace. Una vez lo suelto, pues queda siendo mayor la fuerza de fricción porque es la única que sigue actuando sobre el cuerpo. Entonces vean, una vez se suelta, pues sigue siendo mayor la fuerza de fricción y eso frena ¿qué? La cabina de archivo. Lo otro es que si no tiene fricción, borremos esto. Si no tiene fricción, si acá le pongo que no tenga fricción, entonces con una fuerza mínima que yo aplique, ya la cabina de archivo se pone en movimiento y pues ya no para porque no tiene una fuerza contraria a ese movimiento, porque la única fuerza que se oponía era la fricción, pero como no hay, el cuerpo se sigue desplazando hasta que choque contra algo. Mientras no encuentre con qué chocarse, el cuerpo se seguirá desplazando. ¿Listo? Uy, Entonces, pero ahí se chocó con la casa y siguió de largo. no porque pasó por el frente de la casa, no se chocó con la casa. Ah, entonces están mal esos gráficos. Bueno, entonces pongámosle fricción. Entonces, observen que aquí en el diagrama constante está aplicada la fuerza normal y la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y cuando yo con el humanoide aplico fuerza, es que empiezan a aparecer en el diagrama que está en la parte superior derecha, es que empieza a aparecer fuerza aplicada y fuerza de fricción. Esas solamente aparecen cuando el humanoide aplica fuerza, ¿cierto? La fuerza de fricción solamente aparece cuando hay una fuerza que le sea contraria. Del resto, cuando usted suelta, vea, no aparece sino fuerza normal y fuerza de gravedad. Bueno, entonces no miremos más eso porque perdemos tiempo. Entonces miremos qué es lo que preguntan acá. Dice, en la parte superior derecha de la simulación siempre aparece un diagrama de fuerzas. Explique por qué aparece un par de fuerzas sin necesidad de aplicar la simulación. Entonces, ¿por qué será que siempre aparece fuerza de gravedad y por qué siempre aparece fuerza normal? Entonces, la explicación de eso es que pues, la fuerza de gravedad aparece pues, porque el cuerpo está dentro de una atmósfera, ¿cierto? Y todo cuerpo que esté dentro de esa atmósfera pues está sometido a esa fuerza, en este caso de gravedad, ejercida por la Tierra. Y la otra fuerza normal aparece porque el cuerpo está apoyado sobre una superficie y entonces esa superficie se debe oponer a la fuerza de gravedad de tal manera que mantenga ese cuerpo sobre la superficie. Ahora, dice, teniendo activado sí en la fricción, ¿por qué en cierto intervalo la fuerza aplicada no alcanza a mover el objeto? Entonces, ¿por qué será que en cierto intervalo de la fuerza aplicada no alcanza a mover el objeto? ¿Ustedes qué opinan? Porque muy pesado. ¿Por qué qué? Porque es pesado. Entonces, pues la fuerza no es suficiente para moverlo. Exactamente. Si yo aplico una fuerza que no es suficiente para contrarrestar la fuerza de fricción, pues no voy a lograr que el cuerpo se mueva. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes pudieron ver que para que el cuerpo se mueva, yo tengo que vencer la fuerza de fricción y para vencer la fuerza de fricción, pues debe ser una fuerza aplicada en sentido contrario a la fuerza de fricción y que sea mayor, o sea que esa flechita que me aparece como fuerza aplicada sea mayor que la fuerza de fricción y de esa forma se logra vencer y se logra poner en movimiento el cuerpo. Dice la parte C, teniendo activado sí en la fricción, ¿qué condición se debe dar para que el cuerpo elegido se pueda mover horizontalmente? ¿Qué condición se debe dar para que el cuerpo elegido se pueda mover horizontalmente? Entonces, ¿cuál será esa condición? Pues que haya fricción, ¿no? Bueno, eso sí,
Eso sí, pero para que se pueda poner en movimiento, es que es una pregunta parecida a la B. Entonces, teniendo activado así en la fricción, ¿qué condición se debe dar para que el cuerpo se pueda mover horizontalmente? Empujándolo. Sí, aplicando una fuerza, pero ¿qué condición tenga? Mayor a la fricción. Sí, que sea mayor a la fricción, pero en sentido contrario, ¿no? Porque mientras una fuerza va para la derecha, la otra va para la Izquierda. izquierda, o al contrario, porque yo puedo empujar el objeto para el otro lado. ¿Listo? Entonces, en realidad serían dos condiciones: que sea una fuerza aplicada de mayor magnitud de la fuerza de fricción y en sentido contrario, ¿no? Y en sentido contrario. ¿Listo? Luego dice, teniendo activado no en la fricción, explique la variación que sufre el diagrama de fuerzas en lo horizontal una vez el humanoide empuje el objeto que está sobre la superficie. Entonces, eso de pronto no lo alcanzamos a ver ahorita, entonces venga, lo miramos. Mire, cuando yo tengo activado aquí no, cuando yo aplico una fuerza, miremos acá el diagrama de fuerzas en la parte superior derecha. Cuando yo aplico una fuerza, vean, no, pero digamos hacia allá. ¿Qué cambio sufre el diagrama de fuerzas? Cuando yo tengo aplicado que no hay fricción. ¿Qué cambio habrá? Pues que Cuando ya no yo, hay una contrafuerza para empujarlo. exactamente, ya no hay una fuerza que se oponga, más bien, ya no hay una fuerza que se oponga, vean. Esta vuelta. Entonces, y ya el cuerpo una vez se ponga en movimiento ya se va, que no hay nada que se oponga. Entonces, en el diagrama de fuerzas lo que ahí se ve es que solamente aparece, en lo horizontal solamente aparece fuerza aplicada. Fuerza aplicada. Y esa misma fuerza aplicada es la fuerza total, porque fuerza de rozamiento no hay. Se me fue. Bueno, listo. Entonces, eso es lo que tenemos que contestar allí. Explique la variación que sufre el diagrama de fuerzas en lo horizontal. Pues que no hay fuerza que se oponga a no hay una fuerza que se oponga a la fuerza. ¿Listo? Entonces ya digamos que se deja de contar con una fuerza al no haber fricción. Luego dice, en la parte inferior derecha de la simulación, oprima el botón más controles. Bueno, ahorita miramos dónde es eso. Luego descienda en la aplicación y ubique el sitio donde se puede graduar el valor de la gravedad, entre la que se presenta en la Luna y en Júpiter. Luego indique la variación que sufre el diagrama de fuerzas vertical que aparece en la parte superior derecha, cuando el valor de la aceleración de la gravedad va pasando desde el que corresponde en la Luna hasta la magnitud que se representa en el planeta Júpiter. Entonces miremos acá en la aplicación. Dice que acá en la parte inferior derecha, acá hay un botón. Mire, acá dice más controles en la parte inferior derecha. ¿Lo están viendo? Bueno, yo asumo que sí. Le doy clic ahí. Sí, ¿sabes? Y entonces nos dicen que miremos qué es lo que sucede cuando aparece lo de la gravedad. Ah, bueno, mire, acá la encontré. Lo de la gravedad. Pero entonces ya dejo de ver el diagrama de fuerzas. Bueno, ya dejo de ver el diagrama de fuerzas al ver eso de la gravedad. Bueno,
Miremos el diagrama de fuerzas. Aquí la gravedad está en la Tierra, o sea, la gravedad es 9,8. Entonces, miremos el diagrama de fuerzas cómo está. Miremos más o menos cómo son las flechas de grandes. ¿Listo? Ahora cambiemos eso a la gravedad en la Luna. La gravedad en la Luna. Entonces, la gravedad en la Luna más o menos 1,6. 1,6. Entonces, ¿cómo es el diagrama de fuerzas ahora en lo vertical? ¿Cómo las ven? Rechinche. Muy pequeñitas esas flechas, ¿cierto? Que nos indican la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Volvamos a pasar a esa gravedad de la Tierra. Bueno, ahí es 9,8, pero parece que no pude. Bueno, dejémosla ahí cerquita, 9,7. Entonces, ¿qué pasó con las flechas? ¿Crecieron un poquito? Sí. Ahora miremos si la aceleración de la gravedad es en Júpiter. Entonces, en Júpiter 22,9 más o menos nos dio ahí la gravedad en Júpiter. ¿Qué pasó con el diagrama de fuerzas? ¿Está igual? Creció el resto. Listo, entonces es mayor. Es mayor. Entonces, más o menos, donde nos queda bien dibujado el diagrama de fuerzas, que alcanzan a caber las flechas, es acá en... Entonces, acá tengo que escribirle esto a mano porque no se dejó así nomás. Bueno, entonces, listo. Entonces, miremos ahí que nos queda más o menos bien dibujado lo que es cuando la aceleración de la gravedad es la de la Tierra. Entonces, ahora sí vamos a responder esa pregunta. Dice, indique la variación que sufre el diagrama de fuerzas vertical que aparece en la parte superior derecha, cuando el valor de la aceleración de la gravedad va pasando desde el que corresponde en la Luna hasta la magnitud que se representa en el planeta Júpiter. Entonces, ¿cuál sería la variación que sufre ese diagrama de fuerzas en lo vertical? ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Que simplemente explicar cuál es la variación que sufre el diagrama de fuerzas en lo vertical. Cuando voy pasando la aceleración de la gravedad desde la Luna hasta Júpiter. Ah, pues desde la Luna es menor y en Júpiter ya es mayor. Sí, o sea, ahí podríamos decir que el peso depende del valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando es una gravedad pequeña como en la Luna, pues el peso va a ser poco, y por eso se representa con una flecha pequeña. Y a medida que va pasando a la Tierra va creciendo y a Júpiter pues va creciendo un poco más. Entonces, es describir eso, porque el peso depende de la aceleración de la gravedad. Y en la otra parte dice, para volver a los valores iniciales de la simulación, oprima el botón, restaure valores por defecto. Entonces, acá miremos cuál será el botón que dice restaure valores por defecto. Entonces, miremos por aquí abajo a ver si encontramos ese botón. Ah, acá abajo está también. Restaure valores por defecto. Listo. Entonces, pongámosle de fricción.
aunque no nos han dicho nada, pero pongámosle, a ver qué dice la diapositiva. Bueno, teniendo en cuenta que la superficie presente fricción, compare los diagramas de fuerza horizontal, y escriba cuáles son las diferencias cuando el humanoide empuja un objeto si se tiene un coeficiente de fricción estática de 0,3 que el dado por defecto y un valor de 1,2 en este parámetro. Entonces, hay que ir variando el coeficiente de fricción estática de 0,3, que es el dado por defecto, o sea, es el que da la misma simulación sin hacerle ningún cambio, y un valor de 1,2. Entonces, vamos a cambiar eso. Vamos a mirar eso. Entonces, primero miremos la fuerza aplicada cuando es un coeficiente de 0,3. ¿Qué tanto tiene que crecer esa fuerza aplicada para que el cuerpo se mueva? ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cómo es cambiar ese coeficiente de fricción estática. Vea, acá lo cambio. Antes estaba en 0,3. Bueno, sí, estaba ahí. Y lo vamos a cambiar por 1,2. Por 1,2. ¿Listo? Entonces, ¿en qué incidirá ese cambio en la fuerza aplicada? Miremos. ¿Será que tengo que aplicar la misma fuerza aplicada? Mire. ¿Tengo que aplicar la misma fuerza? Hábleme. No, nada. Entonces, vea, al hacer eso que hicimos acá, tengo que aplicar una fuerza muy grande. Mire, una fuerza muy grande. Y no alcanzo a mover el cuerpo porque la flecha se me sale de la pantalla y no alcanzo a mover el cuerpo. Mientras que aquí, cuando estaba en 0,3, pues hago una fuerza, pero más o menos alcanzo a mover el cuerpo, ¿cierto? Mire qué tanta fuerza debo hacer para mover el cuerpo. Entonces, le aumenté el coeficiente de fricción estática a 1,2, pero me quedó tengo que hacer mucha fuerza para mover ese cuerpo. Pongámoslo en 1 a ver. A ver. Tengo que aplicar mucha fuerza para poder mover el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la diferencia ahí? Entonces, volvamos a leer la pregunta. Teniendo en cuenta que la superficie presenta una fricción, compare los diagramas de fuerza horizontal y escriba cuáles son las diferencias cuando el humanoide empuja un objeto y se tiene un valor de coeficiente de fricción estático de 0,3, que es el dado por defecto, o sea, el que aparece ahí, y un valor de este parámetro de 1,2 en este parámetro. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre esas fuerzas que aparecen en lo horizontal? ¿Qué alcanzaron a ver? Apuren que necesitamos acabar. ¿Qué vieron ahí en la situación que hicimos? ¿O no vieron ninguna diferencia?
Mire, volvamos a mirar. Acá miremos un coeficiente de fricción cinética de 0,3. Entonces, ¿qué tanta fuerza debo aplicar? Mire. Pero entonces cambié el coeficiente que no era, es este, coeficiente de fricción estática. Mire, aquí, para que el cuerpo se empiece a mover, ¿qué tanta fuerza debe aplicar? Mire, ahí con esa fuerza el cuerpo ya se empieza a mover. Miren qué tanta fuerza apliqué para que el cuerpo se empiece a mover. Listo. Ahora, pasemos esto, digamos a 1,2, no, digamos a 1, porque con 1,2 yo no logro mover el cajón. Entonces, ¿qué tanta fuerza debo aplicar? Mire. ¿Qué tanta es la diferencia entre las dos situaciones? Uy, profe, ¿por qué se Señor. fue tan lejos del cajón si pesa más? Sí, pero es que acá hay una cosa. El coeficiente de fricción estática es mientras el cuerpo está quieto, por eso se llama estática. Y cuando el cuerpo empieza a moverse, empieza a actuar es el coeficiente de fricción cinética, que es cuando el cuerpo se está moviendo. Y como se aplicó mucha fuerza, el cuerpo no se ha detenido. Lo que pasó fue que yo pausé la aplicación. Vea, pero llegó hasta 37,7 metros con ese empujón, porque de todas maneras tiene en contra la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, cuando el cuerpo está quieto, actúa el coeficiente de fricción estático, porque estático quiere decir es cuando está quieto. Y cuando el cuerpo está en movimiento, entonces empieza a actuar el coeficiente de fricción cinético. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero que no actúe, no se desplace tanto luego de que está en movimiento? Pues aumento el coeficiente de fricción cinético. Pero entonces ya esa sería otra situación que no me está planteando este problema. Entonces el problema es aquí, entre 0,3, que es cuando ahí está quieto y aplico una fuerza. ¿Qué tanta fuerza apliqué? Ahora, yo pauso eso. Bueno, reinicio otra vez, pero lo voy a cambiar a un coeficiente de 1,2, que eso es lo que me dice el problema. ¿Qué tanta fuerza debo aplicar? Mire, yo apliqué toda esa fuerza y el cuerpo no se logró mover. No se logró mover. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones? O sea, ahí se está moviendo, ¿no? Pero no se está moviendo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? Cuando aumenta la estática y cuando el peso de las cosas, ¿no? No le alcancé a entender nada. Que cuando hay mayor estática, aumenta el peso de las cosas. Pero miremos a ver si eso es cierto. Mire, O bueno, es difícil de mover. acá es 1,2. Mire el diagrama. Ahí está el peso que es F sub G, la fuerza de gravedad. Ahora, cambiemos ese coeficiente de fricción estático a 0,3. ¿El diagrama cambió? No, ¿cierto? ¿Qué es eso del coeficiente de fricción estático? Es como un índice entre la rugosidad que tiene el suelo y la ¿qué? Y en este caso el cajón, el archivo este. Entonces,
no tiene nada que ver con el peso del coeficiente de fricción estático, es simplemente la rugosidad que se presenta entre las superficies, lo cual colabora para que haya mayor fuerza de rozamiento. Entonces, hay una fuerza de rozamiento que es estática, mientras el cuerpo está quieto. Y hay otra fuerza de rozamiento que es cinética, que ya cuando el cuerpo está moviéndose y es cuando empieza a actuar este parámetro de aquí abajo. Entonces, la diferencia entre los dos es que cuando yo aplico una fuerza, esta fuerza es menor, ¿cierto? Y logro vencer la fuerza de rozamiento y logro poner eso en movimiento. En cambio, si yo pongo esto en 1,2, entonces debo aplicar una fuerza que es muy grande y el humanoide no alcanza a vencer esa fuerza de rozamiento. Entonces no es capaz de poner ese cajón en movimiento. Para que sea capaz de ponerlo en movimiento, ya con 1 de coeficiente de fricción estática, vea que ya debe aplicar harta fuerza, pero ya logra vencer esa fuerza de fricción y logra poner eso en movimiento, ¿cierto? Hasta que llegará a un punto en el que se detenga, porque en contraposición tiene la fuerza de rozamiento que va venciendo esa fuerza aplicada hasta que el cuerpo finalmente pues se detiene. Entonces, ¿listo? Entonces, eso es lo que deben contestar ahí en ese punto. Porque lo que nos preguntan es los diagramas de fuerza horizontal. Entonces, cuando tengo un coeficiente de fricción estático de 0,3, debo aplicar una fuerza menor y alcanzo a vencer la fuerza de rozamiento. Mientras cuando tengo un coeficiente de fricción estático de 1,2, debo aplicar una fuerza de fricción, una fuerza aplicada muy grande, de muy alta magnitud, y no alcanzo a vencer esa fuerza de rozamiento y por tanto el humanoide no alcanza a poner en movimiento el archivo porque no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Listo? Y por eso tuve que bajarle ese coeficiente de fricción estático a 1 para que la fuerza del humanoide alcanzara para para poner el archivo en movimiento. Listo. Entonces, gracias por su atención. Yo el jueves pensaba hacer